En el apartado de bucles hay tres tipos, principalmente el bucle while, el bucle do while y finalmente el bucle for. Así, en cada caso he preparado algunos cuantos problemas, como en estos serían los problemas de bucles y acá los problemas con condicionales. En la primera parte, en los condicionales if-else, vamos a encontrarnos con el if, pero antes de ello tenemos que tener unos conceptos previos, como por ejemplo el tema de las variables. Hay diferentes tipos de variables, tenemos las variables enteras, las variables flotantes, las dobles, las de tipo carácter y las de tipo booleano. Eh, Cualquiera de estos nos va a ayudar para utilizar las condicionales if. ¿Por qué? Porque en su estructura básica es la siguiente. El nombre de la estructura y entre paréntesis una condición. En esta condición solo se va a realizar si esta condición es igual a true. Digamos, en este caso, si la condición es verdadera, este bucle, o bueno, este condicional se va a ejecutar. Ejemplo, a ver, vamos a declarar una variable, en este caso llamado número, y le vamos a poner un valor de 5. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir nuestra condicional if, y en la condición vamos a pedir si el número es mayor que 5. En este caso, si nuestro número es mayor que 5, va a mandar el siguiente mensaje. El número es mayor que 5. Punto. Y cerramos el mensaje con un punto y coma. Ahí lo vamos a compilar. No hay problemas. Y... ¿Qué fue? Ah, ya. Como se habrán podido dar cuenta, o bueno, si lo volvemos a compilar y lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que no nos aparece nada. Pero, ¿esto por qué? Esto es debido a que en la estructura condicional, como tenemos un número, en este caso 5 y nos pide que este número sea mayor que 5, esto sabemos que es falso. Y como es falso, esta estructura no se va a llegar a ejecutar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que se ejecute? Cambiamos el valor de nuestro número. En este caso le vamos a poner un 6. Por lo que, siguiendo esta lógica, entenderíamos que nuestro número, que tiene un valor de 6, sería mayor que 5. Por lo que el valor que tiene esto, la condicional es verdadera. Por ende, esta condicional se llegaría a ejecutar. Así que para probarlo, vamos a compilarlo y ejecutarlo. Ahí está. Aquí está el mensaje que nos dice el número es mayor que 5, porque se cumplió la condición que se nos pedía inicialmente. Y además de eso, no solo podemos limitarnos a una sola condición, podemos hacer varias condiciones dentro de uno mismo. Para ello vamos a tener que utilizar ciertos símbolos, que en este caso sería el símbolo de i comercial, o bueno, dos veces el símbolo de i comercial, dos veces el símbolo de pleca y finalmente el símbolo de exclamación. Pero, ¿qué significa cada uno? ¿Cómo nos van a ayudar? Le voy a comentar cada uno para que no hayan problemas. Entonces, en este caso tendríamos nuestra i, o nuestro conector lógico AND. En este caso tendríamos nuestro O, también conocido como OR, y nuestro símbolo de exclamación, que se conoce también como NOT. ¿Qué hace cada uno? Quizás en la academia habrán llevado un tema, lógica proposicional, si no mal me equivoco, en lo que también se ven estos conectores lógicos. Así que, siguiendo esa lógica, entenderíamos que estos conectores, en este caso el I, va a cumplir siempre y cuando dos proposiciones, en este caso, digamos proposición A y proposición B. Si nuestra proposición A es verdadera y la proposición B es verdadera, entonces el resultado va a ser una condición verdadera. Basta que uno de estos dos sea negativo y esto ya no va a funcionar. Vamos a probarlo aquí. En este caso, vamos a poner dos paréntesis para separarlo y nuestro i. Entonces vamos a poner nuestro número, y en este caso que nuestro número sea mayor que 5,
Esa es la primera condición. Y la segunda condición va a ser que el número sea menor a 10. Ok. Como podemos darnos cuenta, nuestro número es 6, por lo que en esta primera condición 6 es mayor que 5, por ende esta parte es verdadera. Por el otro lado, eh, tenemos nuestro número 6, que es menor a 10, por lo que eso también es verdadero. Y como tenemos estas dos condiciones verdaderas, lo que se va a ejecutar es verdadero. A ver, vamos a poner un mensaje en el que diga condición verdadera. A ver, punto y coma, compilamos y ejecutamos y no debería haber problemas. Aquí está, condición verdadera. Pero, ¿qué pasaría si nuestro número cambia? En este caso, 11. La primera condición nos dice que es mayor que 5. Cumple porque 11 es mayor que 5. Sin embargo, en la segunda condición nos dice que el número tiene que ser menor a 10. Pero en este caso, 11 es mayor a 10, por lo que este apartado sería falso. Y como en la lógica del y basta que uno de los dos sea falso para que el resultado final sea falso, este condicional no llegaría a cumplirse. Lo compilamos y lo ejecutamos y como podremos darnos cuenta no apareció nada. En el caso del OR simplemente es, por así decirlo, lo opuesto. No, solo necesitamos que una de las dos condiciones sea verdadera para que todo el resultado sea verdadero. Digamos, a ver qué tal, vamos a cambiar esto en lugar de I, va a ser un O. Eh, ya lo mismo. En este caso tenemos nuestro número 11 y la primera condición es si el número es mayor que 5. Esto es verdadero. Y en el otro caso el número sea menor a 10. Esto es falso. Sin embargo, solo basta que esta primera condición se cumpla y que nuestro conector lógico sea el OR para que toda esta condición sea verdadera, por lo que se mostraría el mensaje de condición verdadera. Ahí está. Espero que se pueda ver, no sé, en el chat pueden escribir si está yendo bien o quieren que repita algo. Ahí los estoy leyendo. Mm, ya. Entonces, vamos a continuar. Finalmente, nuestra última herramienta sería el not. Simplemente a nuestra proposición, lo que hace el not es negarlo. Si en este caso teníamos un true y lo negamos, el resultado sería un false. Del mismo modo, si tenemos un false y lo negamos, sería un true. Entonces, acá tenemos nuestro número. Esta condición es verdadera, pero como le estamos negando, esto sería falso. Y como el condicional solo acepta que la condición sea verdadera, no se mostraría el mensaje. Ahí podemos ver que no apareció ningún mensaje, porque se negó la condición que era necesaria para que se muestre el mensaje. Entonces, una vez tenemos estas herramientas, podemos continuar con las otras estructuras relacionadas al if. En este caso tendríamos el else. Para que exista un else, sí o sí tiene que haber un if. Están relacionados. Puede haber un if sin un else, pero no puede haber un else sin un if. ¿Por qué? Porque donde va el else es al final del if. Al final de este símbolo de llave. Aquí mismo. Solo basta escribir else, otra vez abrir llaves. Y este espacio donde iría otro conjunto de código se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea falsa. Son excluyentes. Si se cumple la primera, no se va a cumplir la segunda. Y viceversa. Por lo que vamos a poner acá un mensaje para probarlo. En este caso, vamos a cambiar en nuestra condición. Y vamos a poner aquí un 4. Aquí,
como nos vamos a dar cuenta, como nuestro número es 4, 4 no es mayor que 5, es menor, por lo que este apartado no se va a cumplir. En cambio, este otro mensaje sí se mostrará en la consola. Así que lo vamos a ejecutar y se mostrará el mensaje condición falsa. Cuando terminamos de construir nuestro código y llegamos a este apartado, uno de estos dos resultados se va a mostrar sí o sí. Así que hay que tener cuidado con lo que vayamos a escribir, porque si quizás nosotros querramos algo en específico y se llega a cumplir, pues es importante revisar qué tenemos aquí. Porque me ha pasado a veces en las que yo he querido hacer un problema y por no tener en cuenta esto, que uno de los dos se iba a mostrar sí o sí, es porque quizás en mi código se haya tenido problemas. En fin. Finalmente, vamos a hablar del último tipo que es el else if. Básicamente el else if nos ayuda a evitar esto. Digamos, tenemos un if y tenemos una condición uno. Y luego de eso tendríamos otro if. A esto se le llama anidación de condicionales o solo anidación. Es básicamente tener un mismo tipo de dato o una misma estructura, en este caso una condicional, y que vaya uno tras otro. Como podemos darnos cuenta, se estaría formando como una especie de símbolo de mayor o una V, una flechita. Así que para evitar esto, lo que se creó es el else if. Ahora, ¿cómo vamos a poder aplicar? Sencillo. Una vez que termina nuestro if, vamos a colocar aquí un else if. Y luego de este else if, aquí va a ir otra condición. Por lo que si una vez se cumple este apartado, va a ir a la siguiente. Pero, ¿cómo así? Digamos, vamos a poner nuestro número que sea mayor que 6. Y vamos a mostrar el mensaje, el número es mayor que 6. Entonces, ¿qué quiere decir el else if? Es una condición que se va a dar siempre y cuando la primera no se cumpla, pero que cumple esta segunda condición. Digamos, si tenemos nuestro número que en este caso, es menor que 6, entonces va a ir al siguiente else. Pero como tenemos un if, este apartado de código solo se va a cumplir siempre y cuando esta segunda condicional sea verdadera. Digamos, que sea número menor que 5. Vamos a mostrar el mensaje. El número es menor que 5. Punto y coma. A esto también podríamos sumarle un else para un caso en el que ninguno de estos dos se cumpla. Y aquí mostramos, no sé, mensaje imposible de salir. Y así sale porque está mal en la lógica. A ver, lo compilamos, lo ejecutamos y nota el mensaje, el número es menor que 5. Como en este primer apartado, en esta condición uno, por así decirlo, era falso, saltó a la siguiente, en la que la siguiente condición era que el número sea menor que 5. Como se determinó que esto era verdadero, hasta aquí quedó esta estructura. Si hubiese sido falsa, hubiese saltado a la siguiente else if, o en su defecto, hubiese terminado en else. Digamos que nuestro número es 5. En este caso, 5 no es mayor que 6 y tampoco 5 es menor que 5. Por ende, nos mostraría como el último mensaje, mensaje imposible de salir. Y ahí está. Mensaje imposible de salir salió porque ninguna de estas dos condiciones se cumplió. Así que por ese apartado tendríamos nuestro condicional if, else y else if. Pero también tendríamos otra estructura condicional que en este caso es el switch. Vamos a comentar esta parte para que no tengamos problemas luego. Ya. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el switch? Básicamente el switch utiliza una variable en lugar de una condición. Y dependiendo del valor de esa variable, se van a dar a cabo diferentes casos.
y se representa de la siguiente forma, en este caso la palabra switch, entre paréntesis el nombre de nuestra variable y luego los casos, que dependiendo del valor podemos poner acá un número o un carácter, dependiendo de lo que nosotros escojamos. Y como recomendación yo les diría que luego de dos puntos pongan unas llaves y luego el break. ¿Pueden no llevar estas llaves? Sí, pueden. Pero yo me he percatado que cuando no llevaba llaves y yo declaraba una variable en este espacio, podrían ocurrir errores. Pero dichos errores no ocurren cuando llevas tus llaves. Así que como recomendación les digo que pongan las llaves, porque así te ahorras problemas y no afecta mucho más en la estética. Así que en este caso vamos a tener una variable, en este caso va a ser otro int y vamos a llamarlo eh, clave. Digamos que la clave es 1 y dependiendo del valor de la clave se va a llevar a cabo un caso. Como clave es de tipo entero, no va a llevar estas comillas, solo va a ir el número. Pero en el caso en el que nosotros hubiéramos escogido un char y no sé, que nuestra variable clave hubiese sido un char y en este caso hubiera sido una letra, en lugar de simplemente poner el número, hubiésemos puesto los símbolos y el valor respectivo. Esa sería la diferencia en usar el case para enteros y para caracteres. Entonces, volviendo, tenemos nuestra clave y en este caso, en el caso 1, vamos a mostrar un mensaje. Caso 1. Y ya. Pero también podemos mostrar más casos, digamos caso 2, dos puntos, llaves, abajo el break y mostramos el cout caso 2. Pero hay algo importante que me faltó comentarles y digamos sería el uso del break. Podemos utilizar nuestro case sin un break, sí, pero lo que pasa es que si nosotros hemos puesto nuestra clave 1 y no tiene un break, va a continuar hasta que encuentre un break. Digamos, tenemos nuestra clave 1 y va a mostrar caso 1, pero como no hay un break, va a saltar al siguiente caso. Puede ser beneficioso en ciertos casos, pero hay que saber en qué momentos utilizarlos. Digamos que necesitamos que se apliquen dos casos para una misma clave, o solamente uno de esos dos casos cuando una clave valga cierto valor. Pero en líneas generales, yo les recomiendo utilizar un break. Y a esto pueden añadir o no, dependiendo del caso, un default. ¿Para qué sirve este default? Este default serviría como un else en el caso del condicional, en el que se ejecuta siempre y cuando ninguno de estos otros casos se ejecutó. Supongamos que nuestra clave es 3. No es el caso 1, tampoco es el caso 2. Por ende, quedaría aquí en default. Digamos un mensaje caso default y punto y coma. Si ponemos 4, ocurre lo mismo. No es el caso 1, tampoco es el caso 2, entraría en el caso default. El default es recomendable que vaya al final y no es necesario que lleve un break, porque como es lo último de la estructura switch, no hay otro caso que se ejecute. Así que pueden o no pueden escribir un break. Ya depende de cómo estén acostumbrados al momento de programar. Así que vamos a compilarlo y lo vamos a ejecutar. En este caso, nuestra clave quedó como 4 y se mostró el mensaje de caso por default. Pero si cambiamos el valor de clave a 1, vamos a compilarlo. Se ejecuta y en este caso como clave es 1, se ejecuta el caso 1. Y en el caso 1 está el mensaje de caso 1. Aquí está. Podemos cambiar esto a caso 2. Compilamos y ejecutamos y se mostraría caso 2. Ok. Si no me equivoco, eso sería todo por el conditional switch. Pueden combinar un if con un switch o viceversa, ya dependiendo cómo sean los problemas. Y aquí me gustaría preguntarles si prefieren que vaya
con el apartado de bucles o prefieren que haga los problemas de condicionales para no perder tanto para no perder la hilación de esta parte. Ahí les leo en los comentarios. No sé qué prefieren, si hacemos los problemas primeros o continuamos con los bucles. Ya. A petición de nuestro compañero, vamos a hacer los ejercicios como retroalimentación. ¿Cuáles son los problemas que tengo preparado aquí? A ver, ah, ahí está. Voy a guardar esto y una vez termine la llamada les paso esto. Ya. ¿Qué problemas tenemos? El primero es uno sencillo, nos dice, crea un programa que lea un número entero e indique si es positivo, negativo o cero. Bien, vamos a declarar nuestra variable, en este caso va a ser un entero, y vamos a llamarla número y le vamos a comenzar con cero. Vamos a mostrar el mensaje, escriba un número, dos puntos de espacio y con un cein registramos el valor del número. Hasta esta parte ya tenemos el valor de nuestro número. Y ahora vamos a utilizar un if. En este caso, yo prefiero comenzar con, si en nuestro caso nuestro número es cero, se va a mostrar el mensaje cout, el número es cero. Cuando termine esto, les voy a explicar por qué yo puse primero un número es igual a cero y no si era positivo o negativo. En este caso vamos a poner un else if y vamos a poner si el número es menor que cero. Vamos a mostrar el mensaje cout, el número es negativo. Y finalmente en else cout, el número es positivo. A ver, mm, admitir. Ya. ¿Por qué puse primero el número cero? O sea, en el caso en el que el número sea cero, es porque si yo lo hacía de, digamos, un if, y acá ponía, supongamos que acá era positivo, y ya no era positivo, y acá ponía un else if, y acá ponía que la condición sea que el número sea negativo. A ver, mm, a ver. Bueno, no, realmente no, creo que no hay un motivo por el cual no haya puesto primero que sea positivo o negativo. Creo que es simplemente comodidad, que en el primer caso, si el número es cero, inmediatamente te muestre que el número sea cero. Si el número no es cero, va a saltar a la siguiente condición en la que te pide si el número es negativo. Y como el número no es cero y tampoco es negativo, el caso por defecto que nos lleva el else sería que el número es positivo. Así que vamos a compilarlo, lo vamos a ejecutar y digamos, vamos a poner la prueba. En este caso quiero que el número sea 10 y nos va a mostrar el mensaje, el número es positivo. Vamos a compilarlo, lo ejecutamos otra vez. En este caso, un menos 7. Nos dice que el número es negativo. Ya probamos con el caso con los números positivos y negativos. Faltaría probar que en el caso en el que nuestro número sea cero. Escriba un número cero y nos dice el número es cero. De esta forma probamos los tres casos y con ese pequeño algoritmo quedaría resuelto este problema. No estuvo muy complicado. Este problema sale utilizando el if. Pueden utilizar otros métodos, pero siento que el más eficiente es con un condicional. Vamos a comentar esta parte para que no haya problema con los siguientes problemas. Ya. El siguiente problema es: crea un programa que lea una hora en formato de 24 horas, números entre 0 y 23, y muestra un saludo apropiado. En este caso, podríamos utilizar el buenos días, buenas tardes y buenas noches, pero
Eh, para ello utilizamos un cierto intervalo, así que hay que definir cuáles serían dichos intervalos. Para un buenos días, yo consideraría que sean desde las mm, 4, pongamos 5, desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Durante este intervalo se va a decir un buenos días. Luego, para que diga buenas tardes, va a ser a partir luego de las 12, pero como solo va a leer entre números entre el 0 y 23, vamos a poner aquí un 13. Así que va a decir buenas tardes luego de las 11, o sea, luego de las 12, cuando ya sean las 13, hasta las, digamos, 18 horas. Finalmente va a decir buenas noches luego de este tiempo, cuando sean las 7 hasta mm, ¿hasta qué número podría ser? Hasta las 4 de la mañana. Una vez que ya tenemos nuestros intervalos en los cuales va a decir cierto mensaje, vamos a construir el código. Vamos a tener acá un int y le vamos a llamar hora. Vamos a mostrar un mensaje y vamos a pedir un escriba la hora en formato de 0 a 23. Dos puntos, espacio, punto y coma, y con un CIN registramos la hora que escribe el usuario. Hasta este punto ya tenemos la hora. Y ahora vamos a construir el condicional. Para ello vamos a utilizar dos condiciones y vamos a utilizar un y las llaves. En este caso, a ver, si la hora es mayor o igual que 5 y que la hora sea menor o igual que 12. Durante ese intervalo va a mostrar el mensaje de buenos días. Ya, no está dentro de ese intervalo, digamos, son las 14 horas o 15 horas. Vamos a poner nuestro else if, en el cual igual dos condiciones conectadas por un medio de un y vamos a mostrar que la hora es mayor o igual que 13 y la hora es menor o igual que 18. Se cumple esta condición, va a mostrar el mensaje de cout y acá un buenas tardes, punto y coma, y ya no se cumplió ninguno de los dos casos, quedaría simplemente el de buenas noches. Podemos especificarlo con un else if, pero como ya es el último caso y se cubrieron los otros dos, no es necesario poner una condición, porque para cualquier hora sí o sí se tiene que mostrar un mensaje. Y como ya dos de las tres partes están cubiertas, la última no requiere de dicha condición. Así que simplemente escribimos en el caso else, buenas noches. Y ya, vamos a compilarlo. Escriba la hora en formato de 0 a 23. Supongo que son las 0 horas y nos dirá buenas noches. Porque cuando son las 0 horas también son las 24 horas, pero para ese punto sigue siendo de noche. A ver, quizás vamos a poner que es la 1 de la mañana. Buenas noches. Vamos a ponerle aquí que sea 4. Sigue siendo buenas noches. Y ya, son las 5 de la mañana y como está previsto, tendría que decir buenos días. Ya probamos con el caso de las buenas noches, de buenos días y faltaría el de buenas tardes, que sean las 16 horas. Y nos dice acá buenas tardes. De esta forma tendremos cubierto este problema en el que utilizamos nuestras herramientas proposicionales como el conector AND. Ya, vamos con el
Tercer problema de 4 me parece. ¿Qué nos dicen? Ya hace un programa que lea una nota de 0 a 20 y determina si el estudiante aprueba si la nota es mayor o igual a 11, desaprueba si es menor a 11. Además, si la nota es exactamente 20, que muestra el mensaje de excelente. Ya acá podemos poner una nota. O quizás para variar podemos utilizar un float. No sé, que el estudiante sacó 10.5. Mejor un int. A ver, nota. Vamos a pedir acá un cout. Escriba su nota, dos puntos espacio, punto y coma y con el seguin registramos el valor de la nota. Vamos a utilizar un if. Igual que en el caso anterior podemos utilizarlo por medio de dos condiciones conectadas por un conector AND. Así que aquí escribimos si la nota es, mejor la primera. El primer caso nos dice aprueba si la nota es mayor o igual a 11. En este caso es mayor o igual a 11. Se cumple esta condición, va a decir mm, ¿qué tal? Aprobado. Punto y coma. Luego nos dice desaprueba si es menor a 11. Else. Desaprobado. Punto y coma. Finalmente nos dice si la nota es exactamente 20, muestra excelente. Podemos ponerla aquí como una estructura anidada. Vamos a hacer de esa forma para variar un poco. Tenemos aquí ya nuestra nota es mayor a 11, pero si nuestra nota es exactamente 20, va a mostrar el mensaje cout y va a decir aquí, a ver, copiamos esto y ya. Excelente. Ya no se cumplió ese caso, simplemente va a decir aprobado. Y ya. Entonces, si nosotros sacamos un 12, se cumple esta parte, pero como nuestra nota 12 no es 20, solo se va a mostrar en la consola este mensaje de aprobado. Si nuestra nota es 5, como 5 no es mayor o igual que 11, se va a mostrar el apartado de else, donde nos dice desaprobado. Si tenemos 20, se va a esta parte del código cuando nuestra nota es mayor o igual que 11 y se mostraría este mensaje porque nuestra nota es exactamente 20. Vamos a probar estos tres casos. El primero, nota 20. Excelente. Aparecen estos símbolos raros porque me parece que en el compilador por defecto no está programado el símbolo de exclamación, el primer símbolo de exclamación. Si lo borramos no va a aparecer esto, solo es un error en los símbolos que utilicemos. A ver, ya probamos con nuestra nota vale 20. En este caso vamos a probar cuando nuestra nota vale 12 y solo muestra el mensaje de aprobado. Finalmente mostramos un mensaje, mostramos la nota que en este caso que sea 6 y se nos mostraría desaprobado. Ya probamos estos tres casos y nos vamos al último problema del apartado de problemas con condicionales. En este caso ya los tres primeros fueron sobre condicionales if, else y else if. Ya el último sería un problema con switch. Vamos a poner acá un número igual a 0. Vamos a poner aquí un mensaje en cout. Escriba un número y especificamos que sea entre 1 y 7. Y acá registramos número. Nos dice, escribe un programa que lea un número del 1 al 7 e imprime el día de la semana correspondiente. Si el número no está en ese rango, debe mostrar un mensaje de error. Con esto de mensaje de error nos aseguramos de que nos ayuda a validar ciertos datos. Porque, digamos, en este caso anterior, un alumno pudo haber escrito perfectamente -5 y el programa lo hubiera registrado. Sin embargo, naturalmente no hay notas negativas, por lo que tiene que haber una forma en la que el usuario escriba el valor de una variable en un determinado rango. Por lo que en este problema
de utilizando el switch, también vamos a utilizar otro condicional if, solamente para asegurarnos de que la nota esté dentro del 1 y del 7. Así que vamos a poner aquí dos condicionales. En el caso de que el número sea mayor o igual a 1 y número sea menor o igual a 7. Si escribimos un 5, 5 es mayor o igual a 1 y el 5 es menor o igual a 7. Así que esto se cumpliría. Y aquí iría nuestro switch. Uy, acá escribimos switch. Y aquí escribimos número. Dependiendo del valor del número, vamos a poner acá caso 1. Y vamos a mostrar el mensaje de es lunes. Acá un break. Y aquí podemos copiar y pegar esta parte. Caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 y... ah, ¿qué pasó? Ah, ya caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, acá caso 6 y finalmente aquí un caso 7. No es necesario poner un default porque con esta condición solo se cumple si el número está entre 1 y 7. Si ponemos un 8, esta parte no se va a cumplir, por lo que un default aquí sería innecesario. Entonces aquí cambiamos el mensaje, en el caso 2 sería martes, en el caso 3 sería miércoles, en el caso 4 sería jueves, en el caso 5 sería viernes, caso 6 sábado y finalmente caso 7 domingo. Y ya. Pero ¿qué pasa si no cumple esta condición y el usuario se pasó de chistoso y escribió un número negativo o mayor a 7? Entonces vamos a mostrar el mensaje como error, número no válido y ahí terminaría nuestro programa. A ver, vamos a compilar. Escribo un número en 1 a 7, ya soy chistoso, 0. Error, el número no es válido. Ok, vamos a compilar y ejecutar de nuevo. Escribo un número, ya, 5. Es viernes. Ok, funciona. Solo nos dirigió al caso 5 y se terminó cuando mostramos un break. Escribo un número que tal 2 y es martes. Cuando expliqué lo del uso del break, quizás no pudo haber quedado muy claro, así que vamos a hacer un ejemplo. Si yo pongo el caso 2 y no pongo un break, en la consola debería mostrar el mensaje de que es martes y es miércoles. Como podemos ver, se registra un error porque no hubo un break. Y vamos a poner acá el número 2. Aquí vemos que se registró el mensaje de es martes y es miércoles. Porque como el programa no detectó un break, continuó con el siguiente caso. Así que ahí radicaría la importancia de un break. Ya probamos los casos en los que el número no es válido y dependiendo del número se muestra el tal día. Así que hasta aquí quedarían los problemas con condicionales. Vamos a volver con los problemas o más bien el tema de bucles, que en este caso no solo son dos, sino son tres tipos, dos similares y uno completamente diferente. Ya está. Bien, bucles. En este caso vamos a presentar tres tipos de bucles. Los dos primeros serían los bucles indeterminados y el segundo tipo de bucle sería el bucle for o el bucle determinado. Y a continuación les voy a explicar por qué es uno indeterminado y otro determinado. En el caso de while, su estructura es el siguiente. While, entre paréntesis, una condición y las llaves. ¿Cuál es la lógica detrás? Es que mientras se cumple esta condición, mientras este apartado sea verdadero, se va a ejecutar esta línea de código. Si esta condición es falsa, no se ejecuta.
A ver, vamos a poner aquí un ejemplo, en este caso un int condición y no mejor número igual 5 y en este caso vamos a poner nuestro número es menor que 10. Vamos a mostrar aquí nuestro número y finalmente un número más. Ahora, tenemos nuestra variable de tipo entero llamado número, que comienza con 5. Aquí en el while vale la condición en la cual nos dice que el número sea menor que 10. Como nuestro número vale 5, 5 es menor que 10, por lo que se cumple esta condición, es verdadera, y va a ejecutarse el siguiente código. En la consola se mostrará el valor de 5 y luego se va a actualizar el valor de número. Número más también puede ser representado como número es igual a número más 1. Cumple la misma función. Así que este bucle se va a repetir y una cantidad indeterminada, porque puede ser que esta condición se cumpla 5 veces o si extiendo el rango se cumpla, no sé, 11 veces, luego si cambio los valores puedan cumplirse 100 veces, 200 veces. Por eso sería indeterminado. A ver, vamos a compilarlo y lo vamos a ejecutar. No hay problemas. Y ahí está. ¿Por qué se mostró los números 5, 6, 7, 8, 9? Porque al principio comenzó con 5. Cumplía la condición, perfecto, se muestra en la consola. Y luego se actualizó el valor de número y se le sumó 1. Ahora nuestro número valía 6. 6 seguía cumpliendo la condición, por lo que se mostró el número 6 y se actualizó otra vez el valor con 7. 7 del mismo modo cumplía la condición, se mostró el número 7 y se actualizó. 8 igual, hasta que llegó el número 9. 9 cumplía la condición, se mostró el número 9, pero al actualizarse pasó de valer 9 a valer 10. Cuando se quiso repetir en esta condición se vio que 10 no era menor que 10, por lo que hasta ese punto se terminó el bucle. Ya no se mostró el valor de 10 y tampoco se actualizó, por lo que se terminaría este bucle con un valor de número equivalente a 10. Ahí quedaría. Ahora, vamos a utilizar el bucle do while. Es similar al while, la diferencia es la posición de la condición. En este caso comenzamos con un do while y luego la condición. Acá está. Y aquí iría nuestro código. La diferencia principal de estos dos es la posición de la condición. En este caso, si la condición se cumple, se va a ejecutar. En este caso, puede que la condición no se cumpla, por lo que se ejecutaría esta parte. Y luego se determinaría si la condición cumple o no para volver a repetir el bucle. Así que en el bucle while te aseguras de, primero te aseguras y luego corre el código. En el segundo caso, corre el código y luego te aseguras. Esa sería la diferencia entre while y do while. Del mismo modo podemos utilizar nuestro y nuestro o nuestro o nuestra negación. Porque al final del día estos siguen siendo condiciones. Así que esto perfectamente lo pueden utilizar aquí. Y a ver, aquí vamos a utilizar. mm, Voy a comentar esto y ya. En este caso, ¿qué tal? Vamos a tener un int llamado número alfa y vamos a poner un valor de 10. Vamos a poner aquí un cout en el que se muestre el valor de número alfa. Y aquí el número alfa sea menor a 10. Acá faltó punto y coma. Corremos y lo compilamos. Bueno, compilamos y luego corremos el programa. Como podemos darnos cuenta, comenzó con el valor de 10
Se mostró el mensaje, pero cuando se quiso cumplir la condición, se vio que 10 no era menor que 10, por lo que no se repitió el bucle. Pero quizás si cambiamos esto y que sea menor a... que el número alfa sea menor a 10, menor, que mejor sea menor a 12. Y vamos a poner aquí un número alfa más más. Si no ponemos el número alfa más más, esto se cumpliría una cantidad indeterminada, porque el valor nunca se actualizaría. A ver, se muestra el valor de 10, se muestra el valor de 11, y cuando se actualizó número alfa y comenzó a valer 12, no, ya no se cumplió. Mm, Número alfa vale 10, se muestra el mensaje de 10 y luego pasa con 11. Aquí se actualiza el valor y 11 es menor que 12, por lo que se repite el bucle. Comenzamos con 11, se muestra el mensaje que el número 11 y luego se actualiza el valor y ahora número alfa vale 12. Como la condición en este caso sería 12 menor a 12 es falso, ya no se repite el bucle. También, digamos como un tip, quizás pueden cambiar esto y poner simplemente true. En este caso, este true siempre se cumpliría, por lo que aquí se cumpliría, técnicamente o teóricamente se cumpliría infinitas veces, porque no hay nada que pueda cambiar este true, salvo una condición o una palabra clave que ya se utilizó con los condicionales, más específico en Switch, y es el break. ¿Cómo podemos utilizar el break para salir de estos bucles infinitos? Por medio de un if y luego acá poner un break. Esta sería otra forma de salir de estos bucles sin la necesidad de una variable. Digamos, vamos a mostrar nuestro número alfa y vamos a poner número alfa más más. En este caso, vamos a poner si nuestro número alfa es como 15. Si nuestro número alfa llega al valor de 15, este bucle se termina, gracias al break. Vamos a compilarlo. Aquí está. Pasó por el 10, pasó por el 11, pasó por el 12, por el 13. Cuando llegó a 14, se actualizó el valor y llegó a 15. Hasta este punto ya teníamos nuestro valor de 15. Y nuestra condición nos indica que el número alfa es como 15, se va a terminar el bucle con un break. Y así lo hizo. ¿Qué pasa si no ponemos esto del break? Se va a repetir indefinidamente porque no hay forma de cerrar este bucle. Ahí está. Eso es lo que pasaría. Así que si en algún momento presentan un patrón así que se muestran números, se muestran una serie de números y no se detiene, debe ser por esto, porque la condición no se ha terminado. No, nunca llegó a una contradicción o nunca se negó dicha condición. Así que ahí tendríamos el bucle do while y con eso terminaríamos los bucles indeterminados. Y ahora vamos a pasar con los bucles determinados. En este caso nuestro representante es el bucle for. ¿Y cómo utilizamos el for? Para utilizar el for hay tres apartados. El primero es nuestra variable, la cual se va a ir actualizando en cada pasada. Luego va a ir una condición, en la cual en cada pasada se va a revisar si dicha condición se sigue cumpliendo o no. Y luego va a ir el ritmo, por así decirlo. En dicho ritmo va a ir a qué medida o cómo va a ir cambiando la variable. Puede ser que vaya cambiando en cada pasada de uno en uno o vaya de dos en dos, o puede que en cada pasada se potencie, digamos, al principio comienza con 2, luego se multiplicó por 2 y ahora valía 4, se multiplicó por 2 y ahora valía 8. Así que en este for tenemos estos tres parámetros, por así decirlo. Y generalmente la variable que va aquí se le conoce como una variable iteradora,
o se representa con una letra I, con una letra J, con una letra K. Usualmente es representado así. Así que vamos a tener nuestro int I que comienza con 0. También pueden declarar en este espacio de la variable, pueden poner un int I igual 0. No habría problemas. Pero la diferencia es que aquí pueden utilizar la i en otros espacios. Digamos, puedo utilizar aquí puedo utilizar la i o en otro bucle. Pero si solo lo dejo en este espacio, en este bucle for, solo se puede utilizar en este espacio. Si yo utilizo aquí i, no lo reconocería porque no está dentro del mismo espacio. Así que por comodidad voy a preferir que comience con un i igual 0, ya con un i declarado previamente. ¿La condición cuál va a ser? Usualmente es solo una condición, digamos que en este caso sea menor o igual a 10. ¿Y cuál es el ritmo? El ritmo generalmente es un i más más, pero también podemos poner un i es igual a i más 2. Lo acepta. En este caso vamos a probar con un i más más. Vamos a mostrar un cout. Vamos a mostrar el valor de i que va a ir cambiando constantemente y un endline para que en cada pasada se muestre cómo va cambiando. Y ahí lo tenemos. En la primera pasada comenzó con i igual 0 y se mostró. Luego fue con 1, luego fue con 2, con 3, hasta llegar al número 10. En la siguiente pasada, cuando fue 11, 11 no era mayor o igual, 11 no era menor o igual que 10, por lo que hasta ahí se terminó el bucle. ¿Por qué se le dice bucles determinados? Porque hay un punto inicial y un punto final en estos bucles, usualmente. A diferencia del bucle while o en el bucle do while en el que puede que nunca se encuentre una condición, en este caso sí está determinado por una variable. Aquí podrían poner otra condición. Como ya hablamos del tema de condiciones, pueden poner aquí varias condiciones. Quizás aquí un i sea que sea mayor a 5. Como comienza con i igual 0, esto es verdadero, pero esto es falso. Por lo que en teoría no debería mostrarse nada en la consola. Ahí está, no se mostró nada. Pueden hacer eso o digamos en este caso solo dejarlo con una condición. Y aquí vamos a modificar un poco que tal sea un i igual i más 2. Como les comenté previamente, pueden cambiar el ritmo al cual va el valor de la variable. Al principio valdría 2, luego vale 4, luego vale 8, 6, 8 hasta 10. Vamos a probarlo qué tal con i es igual a i por 2. Y se muestra indefinidamente. Esto es porque yo lo comencé mi variable con un valor de 0. Y como 0 por 2 sigue siendo 0, tenía el mismo valor. Por lo que esta condición nunca se llegó a cumplir y dicho bucle nunca se terminó de cerrar. A ver qué tal. Y vale 1. Compilamos y lo ejecutamos. 1, 2, 4 y 8. Porque para el siguiente i valía 16. No cumplía la condición y ahí terminaba dicho bucle. De esta forma ya hemos hablado sobre los bucles while, el do while y finalmente el bucle for. Recuerden, pueden utilizar un break para salir de ciertas condiciones o simplemente utilizar un true o false como condición. Ahora vamos a ir con los problemas finales de esta parte. Y en el primero nos dice, escribe un programa que pida un número entero positivo y luego cuente desde 1 hasta ese número utilizando el bucle while. Ok, ya vamos a poner aquí nuestra variable, en este caso va a ser un tipo entero. Vamos a mostrar acá un bucle, en este caso, escriba un número, dos puntos espacio, punto y coma, y con un cin registramos el valor del número.
Y acá vamos a utilizar un while. A ver, tenemos nuestro mm, que cuente desde el 1 hasta ese número utilizando un bucle while. Ya. Aquí lo que se me ocurre es declarar dos variables. Y la segunda va a ser una iteradora. En este caso, ya. En este caso va a ser nuestra variable i, que es la que va a ir cambiando, que sea menor o igual al número. Y aquí se va a mostrar el mensaje, o bueno, el valor del número. Y luego de esto se va a actualizar el valor del número. Punto y coma. Ya. Aquí tenemos el valor máximo. Y aquí comenzaría con... Ah, no, aquí debería comenzar con uno. Vamos a probarlo. Escribo un número. 6. Ya. Debería mostrar una, una cuenta de números. Y aquí solo se le mostró un número. Así que cambiamos esto y va a ser la variable i y un endline. Tiene más sentido porque cuando yo puse número solo se mostraría el valor del número. Y como nunca cambió, siempre se mostraría como el valor que escriba el usuario. A ver, ya escribo un número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. Con esta estructura cumpliría lo que nos pide una cuenta. Sin embargo, hay una condición que faltó incluir. Un número entero positivo. ¿Qué pasa si yo hubiese escrito un número negativo? Cosa a la cual no hay nada que me impida hacerlo. -5. Se termina el programa. Así que, como recomendación, pueden utilizar aquí un bucle de while, que es muy efectivo al momento eh, o al momento de asegurar variables. En este caso, esto se va a repetir mientras el número sea menor o igual a cero. Vale, admitir. Ya, ya. Aquí tenemos nuestro número, o el número, ya, ahí vamos a probarlo. Escribe un número, ya, -6. Como podemos ver, no me permite escribir números negativos. Y vamos a poner un cero. Cero técnicamente no es un número positivo, sería el elemento neutro, así que no nos dejaría utilizarlo. Ahora, si escribo un número positivo entero, ya nos dejaría utilizarlo y como podemos ver si se mostró la cuenta. Ya, aquí tendríamos nuestro primer problema. Ahí lo comentamos para que no hayan problemas. Y vamos con el siguiente. Nos dice, crea un programa que pida al usuario una contraseña, que sea un número entero y siga pidiéndola hasta que ingrese el valor correcto. Por ejemplo, 1234. Utiliza un bucle de while. Bien, vamos a poner acá un int contraseña. Como no podemos utilizar la ñ, naturalmente, solo nos queda utilizar la n y la h. O si no, en su defecto pueden utilizar la palabra en inglés. Me parece que así se escribe contraseña password. En este caso, que sea la contraseña va a ser 1234 y vamos a utilizar otra variable. En este caso va a ser la variable que escribe el usuario. ¿Qué tal? Intento. Y por medio de este bucle de while se va a pedir que nuestra variable intento vaya a ser el valor que sea igual al valor que tiene password. Y lo cerramos con un punto y coma. Aquí escriba la contraseña. Tiene 4 dígitos para ayudar al usuario. Punto y coma. Sein.
Y aquí escribimos intento. Y una vez que se termine el bucle, ponemos aquí contraseña correcta. Punto carita. La única manera de que se termine este bucle es cuando la contraseña sea correcta. Así que este apartado se mostrará cuando efectivamente la contraseña sea correcta. El usuario tiene un intento tiene una cantidad indeterminada de intentos. Así que vamos a poner aquí Red 4567 no funciona. Ya, eso no debería pasar. Aquí está el error en la lógica. Aquí era, esto se va a repetir mientras intento sea lo mismo que contraseña. Como podemos darnos cuenta, aquí la contraseña era diferente. Y como esto no se cumplió, se terminó el bucle. Así que si este bucle se va a continuar mientras intento sea diferente de contraseña. A ver, de este modo me parece que ya debería funcionar. A ver, 4567. Y aquí nos damos cuenta que funcionó. O sea, nuestro sistema de seguridad sí funcionó. A ver. 30, nos vamos. Bien. Aquí ya nos damos cuenta que nuestro sistema ya funciona. Si yo pongo un negativo, tampoco me lo acepta. Solo va a aceptar una vez. Solo acepta una vez que el valor sea igual. Escribimos 1, 2, 3, 4 y ya nos aparece mensaje de contraseña correcta. Entonces hasta aquí tenemos nuestra contraseña. Nuestro segundo problema, el tercer problema es: haz un programa que muestre la tabla de multiplicar del número que ingresa el usuario del 1 al 10, usando un bucle for. Ok, int número igual 0. Vamos a poner acá un bucle do while para que el usuario escriba números positivos. A ver, vamos a escribir el mensaje, escriba un número positivo. Ya, número. Hasta aquí ya hemos guardado nuestro número. Aquí ya lo tenemos. Y ahora por medio de un bucle for, en este caso vamos a utilizar un int que comience desde 1 hasta que el número sea menor o igual a 10 y que vaya a un ritmo de 1. Entonces se mostraría como, y acá un por, aquí debería ir el valor de número, otra vez otro mensaje que tal es igual a, y finalmente pondremos i por número y lo cerramos con un endline. Vamos a probar qué tal. Creo un número positivo, -6, pum, no funcionó, 0, pum, no funcionó. Entonces ya probamos los dos casos en el que era negativo o 0 y podemos probar tranquilamente que sea un 6. Se nos mostraría la tabla del 6 del 1 al 10, como nos pide aquí, del 1 al 10. Y utilizando un bucle for. Se mostraría 1 por 6 es igual a 6, 2 por 6 12 y así sucesivamente hasta el 10 por 6. En este caso 60. Ya. Comentamos este último problema y comentamos este penúltimo problema y nos vamos con el último, en el cual nos dice: escribe un programa que pida al usuario ingresar una serie de números enteros, positivos o negativos. El programa debe seguir pidiendo números y sumarlos hasta que el usuario ingrese el cero. Al final muestra la suma total. Ok, vamos a poner un int número y acá suma número. En este suma número vamos a guardar la suma acumulada. Y aquí vamos a poner un bucle do while, que me parece que es el más indicado para este caso.
Aquí sería, te creo un número, punto y coma 6. Y aquí se registraría el número. Acá. Mientras el número sea diferente de cero. Y acá número vamos a comenzar con cero. Y acá suma número es igual a suma número más número. A ver, eh, faltó el punto y coma. Así que tenemos nuestras dos variables, número y suma número. Comienza con este apartado. Como no hay nada que sumar porque ambos son cero, suma número se mantiene en cero. Escriba un número y registramos el número. Si el número es cero, ahí acaba el programa. Pero como no es cero, se repite el bucle. Y ya tenemos un nuevo valor de número. Así que en este caso sería cero más el nuevo número y se actualiza la suma. Escribe otro número y si es cero, se termina. Si no lo es, se repite el bucle con otro nuevo valor. Aquí faltaría mostrar el mensaje. La suma acumulada dos puntos espacio y suma número. Pum. Ingreso un número negativo. Sí, sí funcionó porque me acepta números positivos y negativos. Vamos a probar aquí en la serie de números. Ahí está. Puse el cero y se acabó. Ahora hay que comprobar si funcionó. A ver, menos 6 y 6 se va. 11, 14, 20, 28 y 37. Efectivamente funciona. Si nosotros de buenas a primeras ponemos un cero, la suma acumulada debería mostrarse como un cero. Ingresa un número, cero. La suma acumulada es cero. Cumple lo que nos pide, sí. Y de ese modo terminaríamos estos problemas. Y ya, con eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, he vuelto a grabar este repaso. Vamos a ir brevemente a cada estructura de control o estructura de datos. Las herramientas de este curso, Visual Studio Code con el compilador de ISC, aunque pueden usar cualquier otro compilador, no hay ningún problema. También está el compilador de Microsoft, el MSVC, Microsoft Visual Code. También están los IDEs que pueden utilizar directamente, por ejemplo, Dev C++, CodeBlocks, que son los que en la facultad utilizan. O si no, Visual Studio ya, que es lo clásico, o sea, las personas que utilizan de manera seria esto, utilizan Visual Studio. Ahora sí, ya habiendo terminado todo esto, vamos con lo que es las condicionales. ¿Qué es una condicional? Ahora sí, una condicional como tal, le he colocado ahí, que son las declaraciones que permite que el software tome decisiones de manera dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Una condicional es como tal una decisión que puede tomar el código con respecto a unos parámetros que están definidos por el programador. O sea, me refiero que una condicional puede establecer el flujo, puedes cambiar el flujo de, de tu código con respecto al input que coloca. Por ejemplo, tenemos una premisa. Si cumple esta premisa, bajo cualquier circunstancia, si lo cumple, va para este camino, si no lo cumple, va para el otro. Esto se aplica bastante en la vida real, por ejemplo, tú vas por el camino A o vas por el camino B o tomas el metropolitano o tomas el tren. O sea, son opciones que tienes. Eso justo se refiere a las condicionales. Las condicionales sirven para, depende de qué suceda, o pasa algo o pasa lo contrario. Eh, Vamos con los bucles, un poquito más lento con respecto a esto de los bucles. He visto que varias personas tienen dudas con respecto a esto. Los bucles no son tan diferentes a las condicionales. ¿Por qué? Porque los bucles como tal también son una estructura de control.
¿A qué me refiero con estructura de control? Es que estas estructuras de control modifican el comportamiento del flujo. O sea, el flujo no es estático, o sea, puede serlo, pero no es necesario, pues. O sea, un bucle permite que una instrucción se repita en bucle hasta que se cumpla ciertos parámetros. Esto es bastante similar a lo que es una condicional. Y de hecho son bastante similares, solamente que un bucle repite hasta que se deje de cumplir y sale ahí del bucle y ya pues. En C++ existen distintos tipos de bucles, el do while, el while solo, existe el bucle for, pero lo que es más utilizado como tal es el bucle for. El bucle for es muy utilizado. Tiene tres parámetros que son el iterador, es la condición y luego es el tipo, o sea, si aumenta, ascendente, descendente, etcétera, etcétera. Las condicionales solamente tiene un parámetro, que es la condición. Ahorita vamos a ver. Un arreglo, que es un arreglo. Esto ya no es es una estructura de control. Al contrario, bueno, no al contrario, sino es una estructura de datos. Una estructura de datos, pero ¿para qué? Es que esta estructura de datos se usa para guardar múltiples elementos de un tipo de dato en espacios continuos de memoria. ¿A qué me refiero con esto? Es que este arreglo, como tal, un arreglo es como una cajita, donde tú puedes almacenar valores continuos, continuos en el sentido de que uno está al lado del otro. A nivel de memoria eso se ve así, o sea, más o menos similar a esto. Al declarar un arreglo, tú le dices al compilador, resérvame un espacio de memoria. Y como tal, los arreglos ya tienen un tamaño definido. Bueno, los que son de C tienen un tienen un tamaño definido. Pero, o sea, le dices como tal al compilador, resérvame tal espacio de memoria. Y ese espacio de memoria tiene un identificador. O sea, cada elemento que tú introduces dentro de ese arreglo tiene un valor y ese valor está asociado a un índice. Y esa es la característica principal de los arreglos. Aunque no es tan cierto porque los diccionarios también tienen algo similar. Las listas doblemente enlazadas. Hay varias estructuras de datos que cumplen algo similar, pero los arreglos se ven de esta manera, o sea, de manera continua, contigua. ¿Ya? Esta es la manera estándar y la que probablemente ustedes vean en su examen y que sí o sí tengan que usar en su examen, que es la manera estándar de C, pues, el arreglo clásico de C que se ve de esta manera, que simplemente se basa en crear el tipo, le instancias el nombre y le colocas un tamaño. Luego ya acá mismo o abajo puedes colocar cuáles son los elementos de tu arreglo. En este caso, uno 2 y 3. Esa es la forma estándar, la forma más clásica. Tú puedes crear arreglos de todo tipo, de enteros, números flotantes, hasta de booleanos. Pero no es lo más recomendable. O sea, booleanos, o sea, no tiene tantas aplicaciones. Ese estándar de C es bueno en algunos sentidos, por ejemplo, de que se guarda en la memoria stack en vez de la memoria heap. Eso ya lo van a ver más adelante que es stack, que es heap. Pero la memoria stack, para que se les quede claro, es que es fácil de acceder a la memoria stack. Y eso es bueno, o sea, permite transacciones bastante rápidas, dinámicas. Eso es muy bueno. Los arreglos. Existen distintos tipos de arreglos. Estos son propios ya de C++. O sea, la biblioteca estándar, std es estándar. La biblioteca estándar de C++ te provee estos dos tipos de arreglos. El array.
y el vector, aunque estoy consciente de que a ustedes no les van a dejar usar esto, pero es bueno saber, así como cultura general. Igual si ustedes utilizan C++ de manera empresarial o de manera ya para trabajo o en cualquier otro ámbito, esto es obligatorio saber para qué sirve esta vector. Em, Estos de acá tienen tamaño fijo, al igual que el arreglo clásico, el arreglo de C. Pero a diferencia de este de acá tiene métodos. Y eso es muy, muy bueno, porque ya no tienes que crear directamente cómo imprimir todo, o por ejemplo, introducir un valor, por ejemplo. Acá tendrías que hacer malabares con un bucle for para introducir datos. Pero acá en C++ ya te facilitan esa parte con los métodos. Algo también bueno de esto, que es que se maneja en la memoria stack, lo cual es bastante bueno porque tiene fácil acceso, pues, o sea, se pueden hacer transacciones de manera rápida. Ahora vamos a ver el vector de C++, que ya no es estático, es dinámico, en el sentido de que este vector puede crecer a cuanto se le dé la gana, y eso es muy bueno. Puede crecer cuando se le dé la gana, no tiene un tamaño definido, pero, tiene métodos. Tiene métodos al igual que la RAID, que también le facilita bastante. Por ejemplo, existe el pushback, existe el pub, o sea que esos son métodos para insertar o eliminar. Eso es bueno de él. Incluso también tiene métodos bastante útiles. Ya solamente sería cuestión de verificar la librería estándar. Un punto negativo, lo cual no es tan negativo, es que se guarda en la memoria heap. ¿Por qué se guarda en la memoria heap? Es que en la memoria stack daría mucho conflicto. Como ya les estaba diciendo, es tamaño variable y la memoria stack es una pila. Literalmente está apilado uno encima de otro, uno encima de otro. Entonces, sacar algo de ahí, o sea, si algo que se varía tanto, conflictúa bastante, pues. Por eso se guarda en el heap, que no es una pila, es como un montón de elementos dispersos en una nube, por así decirlo. ¿Ya? La memoria stack, la memoria heap, eso ya lo van a ver en otros cursos, espero que lo puedan ver. La memoria heap es donde se almacena esta de acá. Vamos a ver lo que son las funciones de manera rápida. Es una función, es un bloque de código que solamente corre cuando es instanciado. ¿A qué me refiero con esto? Es que tú puedes declarar infinitas funciones a lo largo de todo tu código, a lo largo de todo tu proyecto. Tú puedes instanciar pero varias funciones. Y eso es lo bueno. Pero no se van a compilar, o sea, eh, no van a correr hasta que estén instanciados en el método principal, que es el método main, el inMain. O sea, no existen hasta que. Eso es lo bueno. Y una función puede tener parámetros. Tú puedes ponerle varios parámetros, los que tú desees, incluso de distintos tipos. Las funciones tienen distintos, o sea, existen dos tipos de funciones, las funciones procedimentales y las funciones no procedimentales. Las funciones procedimentales son las que solamente ejecutan un proceso en sí, no, sin retornar nada en específico, solamente ejecutan instrucciones. Y las funciones no procedimental, bueno, las funciones procedimentales, no procedimentales son las que retornan un valor en específico. Eh, Tú puedes crear funciones de todo tipo, incluso una función de vectores, una función de enteros que te retorna un entero o te retorna un arreglo, cosas así. Ahora sí, el tema más importante que yo diría que es punteros. ¿A qué me refiero con los punteros? Un puntero es, es una estructura que permite apuntar.
no a la variable, no al valor en sí. Mira, acá tenemos 10. Mira, este es el este. Este de acá, este 10 no es, o sea, no está apuntando acá. O sea, la mayoría, si tú creas tu variable temporal, puedes hacer que apunte acá. Pero este puntero, esta estructura de datos, apunta a la referencia, o sea, al lugar donde está alojado esta variable. O sea, es otro tipo de variable, un tipo de variable que apunta acá, acá, ¿dónde está? Pero ¿para qué sirven los punteros? Los punteros son bastante útiles. Los punteros, de hecho, permiten que no repliques una variable varias veces. O sea, ya no le pasas la variable en sí, ya le pasas una referencia. Y eso es mucho mejor a nivel de compilador. O sea, ahorras recursos. Por ejemplo, un ejemplo básico podría ser que tienes una función y le quieres pasar un arreglo es gigantesco, pues comparable de un int que es chiquitito. Un arreglo es gigantesco, ya pues, entonces no le vas a pasar todo el arreglo, le pasas una referencia de lo que es en sí, el, donde está alojado el arreglo. Acá el tipo de dato es el puntero, un puntero de tipo entero, que se llama PTR, que es bueno, sí lo he visto, generalmente en código real, que le utilizan, que lo colocan así pointer, si es que quieren hacer un puntero, colocan pointer. Vamos a ver de manera aplicativa, aparte de eso, algo complementario de los punteros es las referencias. Las referencias también permite ver el espacio de memoria. Pero el puntero y la referencia están bastante asociados, ya que el puntero es el tipo de dato y la referencia es en sí lo que va a indicarle al compilador de que es un espacio en memoria, de que estás hablando del espacio en memoria y no de la variable en sí. Luego vamos a ver esto de acá, que es un puntero y una referencia al mismo tiempo, que en pocas palabras se simplifica. O sea, el puntero de la referencia es ya te refieres a la variable, pues. Y si hablas del puntero, del puntero, de la referencia, ya te estás refiriendo no a la variable, sino al espacio de memoria. Y si digo el puntero de la referencia, ya te estás refiriendo a otra vez a la variable. Y si el puntero, así infinitamente se pueden hacer. Un código de ejemplo, por ejemplo, tengo un array, un arreglo de 10 elementos. De su nombre es X. Tengo 10 elementos acá. Y tengo una función. Y como yo les estaba diciendo, un array es gigantesco en el sentido de que almacena bastante memoria. Almacena bastante memoria. Entonces, o sea, bastantes elementos y eso cada uno ocupa un espacio de memoria. Entonces, ¿cuál es lo malo? Entonces mejor pasámosle un parámetro, le pasamos una referencia, ya no le pasamos todo esto de acá, le pasamos una referencia. Y aquí está. Creamos una función para imprimir esto de acá, esta, este array. Ya no le pasamos X, le pasamos la referencia de X. Ahorita lo vamos a ver. Así se colocaría. Si quieres pasarle a imprimir función, esto es un pequeño dato curioso, es que el compilador ya asume de que es gigante, entonces por eso dice, mejor le paso la referencia y no le paso el valor entero. Nada más. Mm, Bubble sort, los ordenamientos. Un ordenamiento, bueno, existen distintos tipos de ordenamientos, generalmente para estructuras de datos como los arreglos. Un ordenamiento sirve para que un arreglo tenga un orden lógico, tanto descendente como descendente. Aquí está un ejemplo básico de un algoritmo burbuja, un bubble sort, que es, por ejemplo, tengo un arreglo aquí, todo disperso, con números totalmente aleatorios, 5, 8, 7, 1, 13, ya. Todos esos tienen índices.
Empieza desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Son 6 elementos. El ordenamiento de burbuja se basa en dos bucles for. Pero, ¿cómo? Se basa en, primero, compara el primer elemento con el segundo elemento. ¿Cuál es mayor? 5 u 8. 8, entonces se mantiene así. Luego, siguiente. De ¿cuál es mayor? 8 o 7. 8, entonces cambia 8. Ya tenemos algo así, vamos con 8, seguimos con 8. ¿Cuál es mayor? 8 o 1. 8, entonces cambia 5, 7, 1, 8. Seguimos. ¿Cuál es mayor? 8 o 3. 8, 8 baja. Listo. Así, 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 consecutivamente. Al final te va a quedar el mayor. Y ahora aquí es lo que entra el segundo bucle. Pues, o sea, el primer bucle solamente es para encontrar el mayor, el segundo ya es para reiterar esto consecutivamente. Ahora empieza con 5, pues 5. ¿Cuál es mayor? 5 o 7. 7, se mantiene. 7 o 1, 7. 7 es mayor. 7 o 3, 7 es mayor. Pasa. 7 o 6, 7. 7 se queda acá, entonces el 6. Y así continuamente. Aparece el segundo bucle. Bolsort, en pocas palabras, es otro bucle. Eso sería todo con respecto a este breve repasito. En la clase del Meet había hecho más ejemplos con respecto al código de acá, por ejemplo. Eh, breve, 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 breve. Esto de acá, ¿por qué acá le paso un puntero? ¿Por qué? Porque ya no le voy a pasar el arreglo en sí, sino le voy a pasar el puntero, o sea, el espacio de memoria. Y acá es X, pero acá implícitamente se está hablando de la referencia de X, ¿ya? Para pasarle. Acá es la referencia de X y acá es el puntero de X, lo cual está bien.